Estamos en septiembre, mes de la Biblia. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Vamos a ver, ¿quiénes tienen su Biblia? ¿Quiénes tienen su Biblia? Su espada. Dariani, ¿dónde está tu Biblia? Cada uno de nosotros, cuando va a la escuela, tiene que llevar algo en la mochila. Nadie va con la mochila vacía. Tiene que llevar algo en la mochila. Pues en la mochila de nuestra vida tiene que estar depositada la Biblia, la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Porque ellas son nuestra medicina y nuestro alimento. Septiembre en nuestro país, ¿verdad? Celebramos el mes de la Biblia, pero para nosotros los cristianos, el año entero es de la Biblia, los 365 días. ¿Por qué? Porque por ella es que nos guiamos. Ella es nuestro alimento. Pero sí, en este mes estamos haciendo mucho énfasis en la validez y la importancia de ella hacia nuestras vidas. Nuestro alimento, nuestro consuelo, nuestra fortaleza está en ella. Y hoy vamos a compartir bajo el tema testimonios de la bondad de Dios. Y les voy a invitar a que busquemos en el libro de Daniel, capítulo 4, los versos del 1 al 3. Y vamos a ver en esta mañana que en las Escrituras encontramos diferentes testimonios de la bondad de Dios. ¿Usted está consciente que su Dios es bueno? ¿Él es bueno? Dígalo conmigo, mi Dios es bueno. Aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, aunque pasemos por la tormenta, aunque pasamos por las vicisitudes, pero nuestro Dios sigue siendo bueno. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y leemos la palabra del Señor. Libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, versos del 1 al 3, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Alabado sea Cristo. En estas palabras que acabamos de leer, nos damos cuenta de que el profeta Daniel cita ahí al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor había sido rey de Babilonia, un rey poderoso, un rey grande con un grande ejército, que en su momento dado había invadido a Judea, ¿verdad? Y había llevado muchos cautivos. Y entre esos cautivos que se había llevado había estado Daniel. Daniel, recuerdan, y sus amigos que habían atravesado por diferentes situaciones. Y en un momento dado, este rey de Babilonia, Nabucodonosor, se sintió seguro, se sintió grande e incluso en un momento dado, la palabra registra que contempló todo su palacio, todo lo que había conseguido. Y dijo, todo esto yo lo he logrado con la fuerza de mi brazo. Dice en el verso 4 que hemos leído, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Cómo es la seguridad del ser humano? En su propia fuerza, en nuestro propio ego, en nuestro propio yo. Las cosas que nosotros por nuestra propia cuenta conseguimos y logramos y nos sentimos, wow, qué bien, esto lo hice yo, lo conseguí yo. Tengo un familiar que en su momento dado, después que comenzó a progresar y a obtener, ¿verdad?, muchos logros,
se atrevió igual en un momento dado a decir, esto fui yo que lo conseguí. ¿Cómo la obstinación de nosotros los seres humanos nos hace pensar que esto se trata de mis fuerzas, de lo que yo hago, de lo que yo logro? Y no nos acordamos de ese Dios poderoso que ha sido revelado en las Escrituras para que nosotros tengamos conocimiento de que Él sigue siendo Dios. Así que en un momento dado, Nabucodonosor, estando en su tranquilidad, como él la describe, tranquilo y en la gloria de todo lo que había conseguido, vino un sueño a su vida. Y ese sueño era el anuncio del declive de su reino y de su poderío. Y como quizás muchos han escuchado, quizás, ¿verdad? Porque la historia de Nabucodonosor no solo se registra en el ámbito espiritual de la iglesia, en la cristiandad, sino en la historia, donde muchas veces he citado los jardines colgantes del rey Nabucodonosor, de lo que muchos han hablado. Pues Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño le perturbó y no sabía qué significaba. Y Daniel le reveló a él todo lo que significaba aquel sueño. ¿Y qué era lo que le decía ese sueño? Que iba a pasar un tiempo donde su razón iba a ser quitada. ¿Y qué sucedió entonces? Que Nabucodonosor tuvo 7 años de locura. 7 años de locura. Y dice la palabra que le crecieron las pezuñas y toda aquella situación y le caía el rocío del campo. Totalmente cayó en una locura. Pero dice la palabra que cuando él levantó su mirada, el día, óigame bien, estamos hablando de que pasaron 7 años. El día de que él tomó la decisión en medio de su situación, que levantó su mirada al cielo, le fue recobrado entonces su pensamiento. Y esta palabra que acabamos de leer es la declaración que él ha hecho después de recobrar sus sentidos. Recordemos que Babilonia y todos aquellos pueblos eran pueblos paganos que servían fervientemente a diferentes dioses. No creían en el Dios de Israel, no creían en sus dioses y a esos dioses adoraban. Por lo tal, entonces, después de Nabucodonosor haber estado erguido en su orgullo, con su pensamiento, en su poder terrenal, tuvo este sueño, descendió en la locura 7 años, pero allí levantó su mirada. Esa es la diferencia del ser humano. En medio de cualquier bache donde nos encontramos, cuando levantamos la mirada al cielo. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Cuando la levantó, entonces, fíjense esas palabras, que Nabucodonosor hace este escrito y lo hace dedicándolo a todos. No estamos hablando solo que quiso dar testimonio de lo que le había ocurrido a la gente de su pueblo, sino que este capítulo lo dedica Nabucodonosor rey, o sea, él escribiendo a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Él quiso que lo que había acontecido a su vida, todo el mundo supiera el testimonio de lo que Dios había hecho en él. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, ¿quién? Ha hecho conmigo. O sea, después de un hombre estar completamente convencido de que sus dioses, lo que en su vida había estado aferrado, lo que él había creído, posiblemente durante toda su vida, en este momento él decidió doblegarse. Él decidió comprender que no se trataba de él, sino del Dios Altísimo. Por eso dice entonces, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas.
Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Usted está escuchando las palabras que un hombre que no reconocía a Dios, que rechazaba a Dios, ¿verdad? Rechazaba al Dios de Israel y se sentía grande en su propio poderío. Usted está escuchando cómo él está declarando que todo se trata del Dios del cielo. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, aquí dice él que la gloria y el poder del Señor sean para siempre. Eso es lo que él está declarando con su boca. Entonces, Nabucodonosor por fin encontró la fuente de su paz. Su vida había sido impactada porque encontró a Dios. Dice, encontró su paz interior, descubrió a aquel que nos brinda estabilidad y calma interna ante cualquier situación. Él comprendió que su obstinación de mucho tiempo no le permitió reconocer al Dios del cielo hasta que tuvo ese encuentro y reconoció. ¿Y sabe qué? Nabucodonosor fue transformado por la gracia de Dios. ¿Te lo cree? Fue transformado por la gracia de Dios este hombre. Él necesitaba contar su historia. Quería compartir la grandeza de ese Dios que cambió su vida. Por lo cual en la palabra, en las escrituras, queda registrado este testimonio de Nabucodonosor a todas las naciones, y de esa manera ha llegado a nuestras vidas hoy. De que Dios sigue siendo Dios. De que su misericordia y su bondad sigue derramándose sobre nuestros corazones. Y usted quizás pensará en cuántos momentos, pero yo no soy digno del amor del Señor, yo no soy digno de la bondad del Señor. Y yo te preguntaría, ¿Nabucodonosor era digno? ¿Hombres sangrientos, violentos, eran dignos? No, pero Dios no mira lo que nosotros estamos mirando. Dios mira un corazón. ¿Usted lo cree? Bendito sea Dios. Dice la palabra en el Salmo 66, 16, el salmista habla de que Dios es bueno con los creyentes. Dice, venid, oíd todos los que temáis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Aleluya. O sea, el salmista también dice, óyeme, yo también quiero contar todo lo que Dios ha hecho a mi alma, a mi vida. Porque en la palabra del Señor encontramos la fuente, la fuerza que necesitamos. Aleluya. Dice en el mismo Salmo, pero en el 71:15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. ¿Usted conoce el número de cuántas bondades Dios ha tenido con usted? ¿Te la ha contado? ¿Sabe solamente exactamente cuántas son, cuáles son? No las sabemos, mis hermanos. No sabemos. No sabemos cuántas han sido sus bondades y sus misericordias para con nosotros. Pero sí sabemos que Él sigue siendo bueno. Sí sabemos que su misericordia se sigue extendiendo hacia nuestras vidas. Sí sabemos que Dios sigue extendiendo su brazo de misericordia y de poder. ¿Y dónde usted encuentra que Dios sigue teniendo misericordia de ti? En su palabra. En su palabra, que es la fuente, su palabra, que es nuestro alimento, su palabra, que es nuestra guía, nuestro mapa, nuestra brújula, que nos muestra el camino por donde tenemos que seguir. Bendito sea Dios. Dice en Hechos 26, 22, Dios es bueno en su asistencia. ¿Por qué? Porque dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, cuando nosotros verdaderamente damos testimonio de la palabra del Señor, vemos cómo se va cumpliendo su palabra, sin añadirle ni quitarle.
Como todos los días nosotros vemos que Dios sigue cumpliendo su palabra. Y cuando nosotros vemos la escritura y vemos los acontecimientos, podemos decir verdaderamente: Señor, tú eres Dios. En medio de estos tiempos tú sigues siendo Dios. Así que, mis hermanos, yo te pregunto, ¿en cuántos momentos y en cuántas situaciones tú has atravesado que nos turbamos, que nuestro corazón, ¿verdad?, se turba? ¿Y dónde está nuestro refugio? En su palabra. Dile al que está a tu lado: tu refugio es en su palabra. No hay ninguna seguridad humana donde nosotros pongamos nuestro corazón, donde nosotros podamos confiar más que en el Dios de los cielos, en su palabra y en su promesa. Eso es lo que nos dice esta palabra en esta mañana, que nuestro corazón tiene que seguir confiando en ese Dios bueno y en ese Dios bondadoso, en esa misericordia infinita de Él para con cada uno de nosotros. Nabucodonosor tuvo ese encuentro con el Señor y reconoció. Y yo te pregunto, nosotros, cada uno de nosotros, ¿en qué medida está ese encuentro personal con el Dios de los cielos? ¿En qué medida está nuestro corazón rendido ante sus pies, humillado ante sus pies, reconociendo y dando testimonio de lo que Dios ha hecho? En esta mañana yo te invito a que reflexionemos y reconozcamos cuán grande ha sido la misericordia de Dios para con nosotros. Aleluya. En su palabra encontramos guianza. En su palabra encontramos sus promesas. Encontramos paz, esperanza en medio de este mundo hostil y convulsivo. Encontramos las fuerzas para seguir. Aun cuando nuestro corazón y nuestro pensamiento quisieran perturbarnos y quisieran hacernos desmayar. En este día, mis hermanos, confía en que su palabra será suficiente para ti. Para Nabucodonosor fue suficiente su palabra. Y yo te pregunto, para ti, ¿será suficiente su palabra? Pues dile nuevamente al que está a tu lado: mira, que su palabra sea suficiente para ti. Hoy Dios te recuerda que su palabra es tu esperanza, es tu alimento, es tus fuerzas. No busques tus fuerzas en ningún otro lugar, en ninguna seguridad humana. Busca tu seguridad en las fuerzas del Señor, en la fuente que es su palabra. Termino concluyendo en esta mañana que nos dice su palabra en Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová fueron cada uno a su compañero, y Jehová oyó y escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Póngase de pie en esta mañana. Bendito sea Dios. El Señor en esta mañana nos invita a que pongamos nuestra confianza en Él, sabiendo que en las Escrituras hay testimonio de la bondad de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, si el Señor nos ha dicho en este día, ¿qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a contestar? Contestemos ahí a su misericordia, porque en el testimonio de Nabucodonosor, él cambió su proceder, cambió su actitud, cambió el camino por donde él iba, retrocedió y enmendó su actitud. Pero ¿sabes qué? Y nosotros hoy, cuando muchas veces vemos la misericordia de Dios y nuestra conducta no decidimos enmendarla, ¿qué pasa cuando nosotros seguimos de manera obstinada el camino que sabemos que nos hace mal, que nos hace daño? ¿Sabes qué? Aun cuando nuestro corazón sigue obstinado, la misericordia de Dios sigue ahí latente. La misericordia de Dios sigue ahí esperándonos. Pero ¿sabes qué, iglesia? Que no se nos haga tarde. Que no se nos haga tarde en nuestro caminar, sino que a tiempo podamos abrazar esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Que podamos enmendar nuestro corazón y nuestra actitud como tuvo ese impacto Nabucodonosor. Les invito a que cerremos nuestros ojos
y oremos al Señor en esta hora. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú nos recuerdas lo bueno que tú eres. En ella tú nos recuerdas tu misericordia tan grande y maravillosa. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Dios amado, que tú bendigas tu iglesia, que tú bendigas tu pueblo. Señor, que tú quites, que tú apartes de nuestro corazón todo aquello que quiera provocar obstinación, Señor, hacia conductas que no nos hacen bien. Padre, ayúdanos, Señor, danos la fuerza, Padre. Danos la fuerza, Señor, para enmendar nuestros corazones, para enmendar nuestras actitudes, Señor, y doblegarnos ante tu presencia. Que con corazón pronto podamos humillarnos delante de ti, porque reconozcamos que tú sigues siendo bueno, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tus muchas misericordias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios.